Una de las cosas que he descubierto en este espacio que me toca compartir con ustedes de Vive Cine, en el que hablamos del quehacer cinematográfico en San Luis Potosí, en México y, por qué no, en el mundo, es saber que las historias están en todas partes, en el momento de la vida de alguien, en un lugar predeterminado, pero que al final son historias universales y que tienen a bien compartir con nosotros, y eso es bueno. El día de hoy me encuentro en conversación a la distancia, pero gracias a la tecnología, con Kevin Martínez. Él es sonorense, pero viene a contarnos una historia que sucede en la ciudad de Guadalajara, pero que gracias a este ejercicio de documental nos podemos identificar fácilmente con ella, independientemente de cualquier parte del mundo donde nosotros nos encontremos. Kevin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en Vive Cine. Un saludo hasta Guadalajara. Muy bien, muchas gracias. Y reitero, gracias a ustedes por la invitación, por estos espacios de proyecciones para los trabajos de los realizadores independientes. Kevin, cuéntanos de Diego. Esta historia está vinculada a qué tema? Platícanos. Diego está vinculado a una persona con síndrome de Down que realiza sus actividades como cualquier otra persona, ya que el síndrome de Down sí te da ciertas complicaciones en tu vida diaria, sobre todo motrices. Y Diego es un señor realmente que, a pesar de estos problemas, ha logrado superarse y tener una vida como cualquier otra persona. Quiero, por favor, en este momento hacer una pausa, invitar a nuestros amigos que nos ven a través de la televisión a quedarse hasta el final. Vamos a ver un documental por demás interesante en el que Kevin tiene a bien contarnos una historia de superación, una historia conmovedora, una historia de lucha, ¿por qué no? Pero antes, cuéntanos, por favor, ¿por qué escogiste a Diego? Yo conocí a Diego cuando llegué a Guadalajara. De hecho, el día que llegué a Guadalajara conocí a Diego, porque llegué a una casa de asistencia en donde el señor que nos dio hospedaje es papá de Diego. Entonces él era básicamente nuestro roomie y viví con él aproximadamente un año. Convivía con él todos los días, me daba cuenta todo lo que tenía que hacer, su actitud. Diego es realmente una muy buena persona. Es súper bondadoso, generoso. Y eso me prendió la chispa de querer documentarlo porque realmente lo merece. Es una historia que muchas personas necesitan conocer para darse cuenta que, a pesar de las dificultades que puedas tener, que tal vez hayas nacido con ellas o lo que sea, se puede salir adelante de cualquier manera. Por eso fue que escogí este tema. Y a Diego. Sabemos que en estos ejercicios de contar historias, ya sea un documental, sea un cortometraje, sea una película, siempre hay muchas complicaciones. ¿Qué fue lo más complicado para la realización de este documental en particular de Diego? Pues realmente este trabajo se realizó con muchísimo cariño, con muchísimo amor al arte, como se dice, entre pura gente que nada más lo hacía por querer contar esta historia sin ningún presupuesto realmente ni nada de eso. Y las dificultades vinieron a la hora de editar realmente, porque teníamos un montón de archivos, un montón de fotos, un montón de audios, y teníamos que hacer un esquema de dónde cortar, dónde empezar, dónde seguir contando la historia, dónde terminar. Y ahí fue donde Rodrigo Gaviño y yo, quienes fuimos los editores, realmente nos encontramos con esa dificultad que al final sí pudimos resolver bien. Es por demás interesante saber cómo se cuentan las historias, cómo se construyen, lo que al final vemos en la pantalla, que nosotros podemos ver 10 minutos, 20, media hora, a veces las 2 horas completas de una película, pero siempre conocer cómo se va construyendo paso a paso es de verdad muy interesante. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y con el público de Vive Canal. Pero vamos a hacer una pausa. Es momento en ese momento de hacer una pausa en esta conversación. Vamos a ir a un corte comercial. Enseguida regresamos para ser testigos de esta parte de la vida de Diego, que es muy interesante y que de verdad es una historia que nos va a conmover a todos. Es una historia que vamos a disfrutar y que esperemos de verdad que nos deje algo en el corazón, porque al final siempre es el objetivo de quien cuenta esas historias, conmover al público. Hacemos una pausa en Vive Cine y ya regresamos con el documental de Kevin Martínez, titulado Diego. Ya volvemos. Vive Cine. Continuamos. Vive Cine.
Diego nació en el 72. Fue un embarazo normal, pero nació 8mesino. Yo observé que los doctores en la cuna se veían y veían al niño y se volverían a ver hasta que nos dijeron, oigan, ¿han notado algo en Diego? Nos preguntaron si sabíamos lo que era el síndrome de Down. Y bueno, pues, ¿tiene síndrome de Down? Welcome to my life. This is a journey that I will enjoy to show. So welcome to my life. I don't think it's quite extraordinary. I just do things as I think they should be done. And I asked myself why people look at me that way. Empezamos a buscar si había algunas escuelas, fundaciones, etcétera, etcétera. No había nada. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a ver y no había escuelas para niños con parálisis cerebral, niños con otro tipo de afectaciones. Y total, para no hacerles el cuento largo, decidimos fundar una organización, una escuela para personas con síndrome de Down. Bueno, empezamos con niños con síndrome de Down. Se quedó en México, sigue funcionando, es una muy buena escuela. Creciendo Diego, fundaciones por aquí, fundaciones por allá, escuela, terapias. Pero entonces Diego ya tenía 15, 16 años. Sucedió que empezábamos a ver que Diego estaba triste. Él estaba ya en el grado más avanzado de educación especial. Y entonces ya no había mucho más que hacer. Entonces fue que le hice una pregunta que resultó ser para nosotros un ábrete sésamo. Porque un día se me ocurrió, estando aquí precisamente en el comedor sentados, él y yo, le dije, Diego, si yo fuera un mago y te pudiera conceder un deseo, ¿qué me pedirías? Y me dijo, trabajo, papá. Y empezamos a buscar talleres protegidos aquí en Guadalajara, y sí había, pero tenían el mismo problema, que las escuelas, cuando no son adecuadas para lo que necesita un chico con síndrome de Down, ¿no? Además, con un chico de síndrome de Down que había desarrollado muchísimo sus capacidades. O sea, Diego había aprendido a andar en bicicleta, bueno, los pasos antes de la bicicleta, ¿no? Pero andaba en bicicleta, andaba en la calle con sus hermanos, como cualquier otro niño. ¿Empezamos, bueno? El crecimiento bajo el peso de mis pecados me dio por parecer a tu presencia soberana. No desprecies más de mis humildes súplicas. Antes bien acojas benigna y despáchalas favorablemente, así sea. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana bondad de Dios me he encomendado a ti, me alumbra, me defiende, me guarda, me protege, me inspira, me gobierna, amén. I've been walking all my life without knowing what I could be. Maybe I'm different from everyone, but I don't feel special at all. I seem to be alright. Every night I pray to crucify my mind. Entonces mi mujer tenía una receta de tamales, estilo México, de tamales así muy esponjados. Platicamos mi esposa y yo y nos pareció que podía hacer muy buen trabajo, porque según le platicó la esposa,
el trabajo de los tamales empieza el día anterior a que los vas a terminar. Es un proceso de producción completo, pero que tiene muchas etapas, ¿no? Más o menos son como 4 o 5. Entonces teníamos la oportunidad de que todos conocieran el proceso completo. Empezamos en el garaje de esta casa. 4 aprendices, incluyendo a Diego. Diego para entonces ya tenía 18 años y había una chica que tenía 20, 21 años y otro que tenía entre 16 y 21 años. Creció mucho el taller, era autosustentable apenitas, ya estaban en talks, etcétera, etcétera. Entonces ya se fueron a México porque en México había la posibilidad de recibir donativos más fuertes para hacer, como finalmente se logró, ya una fábrica con todas las de la ley, ¿eh? En el Inter, aquí en Guadalajara, pusieron una pista de patinar. Entonces empezaron a patinar los hermanos de Diego. Había habido ya varias competencias en que habíamos ido cuando estábamos todavía en México, pero mayoritariamente desde Guadalajara nos regresábamos a México para que Diego compitiera en natación, que era donde más se había desarrollado. Entonces, con lo del patinaje empieza a patinar Diego y empieza a tener bastante buen equilibrio. Coincidió que después de como un año de estar él entrenando con sus hermanos, fueron las Olimpiadas de Invierno en Salzburgo, me parece. Y entonces después de eso vienen las Olimpiadas de Invierno para agentes con discapacidades, con capacidades especiales. Había otros dos, una muchacha, una niña y otro muchacho que también patinaban más o menos bien y se empezaron a entrenar, y empezaron a entrenar bastante bien. Total, llega la época de la Olimpiada y ahí está la foto cuando Diego da el discurso a nombre de los representantes de Guadalajara ante el gobernador. Los papás dijimos nosotros, hombre, podemos ir, pero es la oportunidad de que ellos vayan en su ambiente, en su grupo, que estén a sus anchas, ¿no? Con su entrenador y no vayamos otra vez los papás a sobreproteger al niño, a llevártelo contigo al hotel y que se duerma, ¿no? Digo, contigo sobreprotegido. Entonces, tal, se fueron. Y el viaje fue una experiencia para Diego buenísima, y para nosotros y para sus entrenadores, porque aparte de que ganó una estrella de plata en patinaje, tenían muchas pruebas, ¿no? Según categorías, pero en su categoría quedó con medalla de plata, segundo lugar. De tal manera que la medalla no nos fue tan significativa como los comentarios del instructor, porque resulta que Diego fue un motivo de ordenación en el grupo. Los anduvo pastoreando junto con el entrenador y le ayudó mucho al entrenador a meterlos en orden. En que trabaja, en la escuela, que está por el estadio de Life, entra a las 7 de la mañana, sale a las 3 de la tarde, yo lo llevo a las 7, él se regresa en camión. Y hay veces que yo no lo puedo llevar, le digo, te vas en camión, güero. Ahí él trabaja en mantenimiento. Todos están admirados, ¿no? Caramba, mis respetos, ¿eh? Ya ves cómo es la gente. Es que hay muchísima ignorancia. Me llamo Diego Merino Bovela. Me cae bien con todos mis hermanos. No me trato de paliarme. No me gusta paliar. La persona no me gusta paliar. ¿No te gusta pelear? No. O sea, sin violencia. La violencia no me gusta. Soy respetuoso. Y también la quiero mucho. ¿Quién? La quiero mucho a las personas.
Ya volvemos. Vive Cine. Continuamos. Vive Cine. Estamos de vuelta en Vive Cine. Fuimos testigos de un documental por demás interesante y por demás conmovedor, una historia de triunfo, una historia de lucha, la historia de un chico que tiene la condición de síndrome de Down, contada a través de los ojos de su padre, un padre amoroso que decide darle una excelente calidad de vida y que se esfuerza por hacer de la vida de Diego una vida pues mejor de lo que en ese tiempo se podía esperar, ¿no? Con toda la inexperiencia que por la época en la que suceden estos acontecimientos se puede tener, pero con todo el amor y con todas las ganas de triunfar, y al final se logra. Y la verdad, Kevin, muchísimas gracias por compartir esta historia, gracias por decidir contarla y por decidir compartirla con el público, y el día de hoy con el público de Vive Cine. De verdad te estamos totalmente agradecidos. Pero cuéntanos, ¿dónde se exhibió Diego? ¿Qué pasó con este documental? Y también platícanos qué estás haciendo actualmente. Realmente el festival más importante donde estuvo compitiendo Diego fue en el Festival Internacional de Cine en el Desierto, contra otros aproximadamente eran como 20 cortometrajes latinoamericanos. Ahí recibimos mención honorífica. A la gente le gustó mucho, les encantó esta historia, además porque yo soy de Sonora. También estuvo en la muestra de cine independiente Apolo, aquí en Guadalajara, donde ganamos el premio del público. Y estuvo además en Puerto Rico, no recuerdo el nombre, campus algo, porque era de universidades. Y ha estado en muchas otras muestras así independientes o en cualquier tipo de muestras de cine, que es realmente lo que estamos buscando, que la gente lo vea, que la gente conozca esta historia, porque realmente para eso lo realizamos, o para eso decidí yo al inicio contar esta historia, porque él lo merecía, y ver el rostro de felicidad de Diego y de su papá y de toda su familia al ver el cortometraje, ya con eso valió la pena. Y ahora estamos trabajando en un cortometraje interactivo titulado Uno de Nosotros, que se sitúa en una historia en una frontera del norte del país, en donde unos militares llegan a una casa a hacer una inspección, pero realmente los militares no son muy buena onda, por así decirlo. Y este corto interactivo, tú vas a tomar las decisiones en una página web para que la historia vaya transcurriendo como tú quieras decidirlo. Algo parecido a un videojuego, pero con actores y todo como una película. Oye, por demás interesante este ejercicio de hacer un cortometraje interactivo que al final representa hacer muchas historias y contar muchas historias. Ciertamente el público tiene un hilo conductor, pero para ustedes el trabajo es titánico, ¿no? Porque hay que contar todas las versiones que el público pueda llegar a construir. De verdad, muchas gracias y felicitaciones por el esfuerzo, y estamos pendientes de la aparición de este ejercicio, ¿no? ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿Algo más que quieras compartir con el público de Vive Cine? Pues como dije al principio, de verdad muchísimas gracias por la invitación y por tener estos espacios para que los trabajos no se queden ahí en la computadora nada más guardados en un disco duro, sino que se proyecten, que las historias la gente las conozca, que nosotros como realizadores podamos conocer la opinión de la gente, qué tan mal contamos esa historia, qué tanto podemos mejorar. Y ese tipo de relaciones es lo que hace falta, una relación realizador-espectador, y con este tipo de programas es lo que hace falta en México, en la cultura y en toda la cultura y la arte. Kevin, muchísimas gracias, de verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy en Vive Cine, gracias por compartirnos este documental, por contar la historia y por estar con nosotros el día de hoy en este espacio. A nuestros amigos de Vive Canal, a nuestros amigos de Vive Cine, no nos resta más que agradecerles por la compañía en este espacio que está dedicado a proyectar las historias que se cuentan en San Luis Potosí, en México y en el mundo. Nos vemos en la próxima.